Bueno, hoy día vamos a estudiar un tema que creo que es de suma importancia. Y creo que va conectado con lo que estudiamos más temprano, lo que mi hermano compartió con nosotros. Y al estar preparando este tema en la mañana, al principio dije, creo que esto no es lo que Dios quiere que se hable hoy día. Y seguía estudiando y el Señor me impresionaba la mente de que era importante que hablara al respecto. Esto va a tener una conexión con el estudio de la tarde. Y creo que es de suma importancia después de escuchar lo que nuestro hermano compartió en esta mañana. Sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin. Cristo viene muy pronto. Y la batalla que se está librando hoy día no es una batalla por el poder. Es una batalla por la mente. El enemigo quiere controlar su mente, pero también Dios quiere morar en su mente. Es una gran diferencia. El enemigo quiere controlar su mente, pero Cristo quiere morar en su mente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos su palabra, la palabra de Dios nos dice en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Lo que estábamos escuchando en la mañana acerca del discipulado. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que cuando nosotros escuchamos su palabra, guardamos su palabra, el Padre y el Hijo vienen a morar en su vida, en su mente y en su corazón. Aquí la palabra de Dios dice que cuando usted ama a Dios, su palabra guardará. Y Él morará en su vida. La pregunta es, ¿usted está seguro que Cristo y Dios moran en su corazón, en su mente, en su vida? ¿Cómo podemos estar seguros de que Cristo y Dios moran en nuestra vida? A veces es muy fácil predicar el Evangelio y dar solamente la letra. Pero a veces fallamos en dar el testimonio, en cómo el Espíritu está obrando en nuestras vidas para darnos la seguridad de que Cristo y Dios moran en nuestro corazón. La palabra de Dios nos muestra el deseo de Cristo. Miren, 2 Corintios 13:5. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que es Jesucristo está en vosotros? Eso quiere decir que usted tiene que saber que Cristo está en usted. Amén. O sea, tenemos que tener una seguridad. Noten, no vamos a leer todos estos textos, pero puse la parte resumida del deseo que Cristo tiene hacia nosotros. Romanos 8:10 dice Cristo en vosotros. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 6-7, este tesoro, Cristo en vaso de barro que somos nosotros. Gálatas 1:15-16, su Hijo
en mí. Gálatas 2:20, mas vive Cristo en mí. Gálatas 4:19, Cristo sea formado en vosotros. Qué importante este versículo, que dice, Cristo sea formado en vosotros. Eso quiere decir que es un proceso de vivir siempre con Cristo. Y Cristo haciendo en nosotros su voluntad. Noten Efesios 3:17, que Cristo haga su hogar en vuestros corazones. Colosenses 1:27, Cristo en vosotros. Segunda de Tesalonicenses 1:10, glorificado en sus santos. Apocalipsis 3:20, entraré a él. Miren cuán maravilloso es el deseo que tiene Cristo de morar en su vida, en su mente y en su corazón. Por eso es importante tener la seguridad de que Él está morando en nosotros. Al tener la seguridad, nos lleva a ser discípulos de nuestro Salvador, siendo leal y guardando toda su palabra. Noten lo que dice Hebreos 3, 5, 6. Porque Él desea morar en usted. Él desea hacer su hogar en usted. Él desea crecer en usted. Note lo que dice Hebreos 3, 5 al 6. Vamos a clarificar cómo la palabra de Dios lo describe. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Ahora noten, Cristo como su hijo sobre su casa, y aquí nos dice cuál es su casa, la cual somos ¿quiénes? Nosotros, tú, yo. Si retenemos firme hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cristo desea morar ¿en dónde? En su casa, en usted, en mí, en mi mente, en toda mi vida. Usted es la casa y Él está sobre la casa. En primer lugar, lo que compartió nuestro hermano en la mañana, que Él sea el primer lugar en su vida, que tome control de su ser. Cristo había tenido una plática con los fariseos y Él declaró algo que es muy peligroso, muy importante, porque si Cristo mora en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra mente, ¿cómo debiera de ser nuestra vida? Reflejando al que vive en uno. Eso quiere decir que es en el exterior y en el interior. Ahora, cuando Él se presentó a los fariseos, les dijo en el versículo 44 de Lucas 11, y esta es una condición alarmante que existe hoy en día, aún en el cristianismo, aún en medio del pueblo de Dios. This is a very dangerous situation that is existed today among the Christians, among the people of God today.
Note lo que dice Lucas 11:44. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Aquí Cristo les estaba diciendo a los escribas y fariseos que eran unos sepulcros. Noten Mateo 23:27, hablando de lo mismo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Wow, palabras muy duras, el cual está describiendo tal vez a muchos que se llaman cristianos. Por fuera todo está bien, pero por dentro no mora Cristo. No está morando Cristo en usted. Podemos engañar a muchos, pero no podemos engañar a quién. A Dios. Porque Dios desea morar ¿en dónde? En su casa, en su corazón, en su vida. Nuestra experiencia con Cristo tiene que ser externa e interna. Lo de adentro sale hacia afuera. Por eso Él desea morar en nosotros. Los escribas y los fariseos ponían el énfasis en los lugares equivocados. Lo ponían en la autoridad, en el poder. Tal vez muchos hoy día lo pondrían en un lugar, en las posesiones de este mundo, en el dinero, en todas las cosas que nos rodean. El versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí la palabra de Dios nos dice que tenían el énfasis en el lugar equivocado. Podemos estar en el mismo error, en el mismo peligro, poniendo el énfasis en lo exterior y no en lo interior, donde Cristo desea morar en nosotros. Esta es una situación alarmante, porque usted y yo tenemos que ser sacrificios vivos. Romanos 12, 1 y 2, donde dice que debemos de ser un sacrificio vivo, transformando ¿qué? Nuestra mente. ¿Y quién es el que transforma la mente? El que desea morar en su mente, que es Cristo. Porque Él desea hacer su hogar en usted. Gloria a Dios. Ahora, había una profecía que la vamos a ver, pero miren el versículo 28, Mateo 23, 28. En Mateo 23, 28 dice: así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Son palabras duras, porque podemos dar una apariencia de justos, pero por dentro no hemos doblado nuestras rodillas para quebrantar nuestro orgullo. Y estamos aún con pecado en nuestras vidas. Nuestro hermano declaró algo en la mañana muy interesante, muy importante. Dios desea mostrar tu situación. Él desea mostrarte tu situación.
pídele y Él te la mostrará. Para que tú seas vaciado y puedas ser lleno de Cristo en tu mente y en tu vida. Pero usted clame, pida y Dios le va a mostrar. Había una profecía que nos señala del peligro de estar teniendo el énfasis en los lugares equivocados. La condición de la iglesia es como esta foto que estamos mirando, que a veces se viene a la iglesia, pero no permite que Cristo entre en su iglesia, en su casa, que es usted y que soy yo. Y empezamos a perder el punto principal, que es someternos a nuestro Dios. Noten la profecía de Ezequiel, capítulo 13, versículo del 10 al 15. A veces nosotros ponemos el énfasis en hacer las obras buenas, en hacer lo bueno, en hacer la voluntad de Dios. Pero aquí vino Dios y les dijo a su pueblo lo siguiente: si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré: no existe la pared ni los que la recubrieron. Podemos exteriormente mostrarnos justos, buenos, haciendo buenas obras. Pero si Cristo no mora en su mente y en su vida, todo eso que dice se derrumba. Déjenme leerles esta cita. A los hombres y mujeres, a los niños y jóvenes, se los pesa en las balanzas del cielo de acuerdo con lo que revelan en la vida del hogar. Un cristiano en la familia es un cristiano en cualquier parte. La religión que se practica en el hogar ejerce una influencia que no puede medirse. ¿Dónde inicia la transformación? En el hogar. ¿Cuál es el hogar donde quiere Cristo morar? En usted. Y por consecuencia morará en su casa, en su familia. Y Él tomará control ¿de qué? De su mente. Este es lo maravilloso que el Señor desea hacer en cada uno de nosotros. Hay un problema, el problema es de corazón. El problema en el cual nosotros nos enfrentamos es de corazón. Es de la mente. ¿Quién está controlándote a ti? ¿Cristo mora en ti o el otro? Así de sencillo. Por eso tenemos que poner a Cristo como en primer lugar ante todas las cosas. Cristo estaba a punto de alimentar a 5,000 personas.
Y esta experiencia nos habla de lo que nosotros tenemos que hacer. Miren lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 26. Cuando Cristo alimentó a los 5,000, había sido algo maravilloso. Porque imagínense que de nada alimentar a 5,000 personas. Y cuando alimentó a las 5,000 personas, todas esas 5,000 personas, sin contar a niños y mujeres, lo empezaron a seguir. Y él les dijo a todos ellos lo siguiente: respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, la gente lo empezó a seguir por razones equivocadas. Por la comida, por conveniencia. Hay muchos hoy día que hacen lo mismo. Le decimos al Señor, si tú me das, yo te sigo. No, sígalo a Él, porque Él es su Salvador, no por lo que usted pueda recibir. Y Cristo fue claro al respecto, porque miren el versículo 27. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. ¿Quién es el que le va a dar el alimento de vida eterna? Cristo. ¿Y dónde desea morar Cristo? En su mente, en usted, para que usted tenga vida eterna. Y esto fue el mandato del Padre hacia el Hijo, para que el Hijo lo dé a nosotros. Miren lo que dice el versículo 28. ¿Qué debemos nosotros hacer? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Noten, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Usted tiene que creer ¿a quién? A Cristo. Y esa es la obra del Padre. Crean a Cristo para que Él sea la vida eterna en tu vida, para que Él more en tu corazón, para que Él tome control de tu mente. Porque el deseo de Cristo es morar en tu vida, que Él sea el primer lugar en todo tu ser. Por eso tú y yo tenemos que creer en el Hijo de Dios. Noten, a Tomás le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. Y en Marcos 9:23 también se nos dice, al que cree, todo le es posible. Por eso el Señor dice, cree al Hijo de Dios. Cree en el Hijo de Dios. No seas incrédulo, sino que cree. Y si tú crees, todo lo demás es posible. ¿Ustedes escuchan la palabra de Dios? Dice, cuando tú crees, todo lo demás es posible. Es posible ser victorioso en Cristo Jesús. Es posible tener paz en Cristo Jesús. Es posible tener alegría en Cristo Jesús. Es posible tener victoria en Él.
Pero tú tienes que creer. Y cuando tú crees, Él viene a tomar posesión de tu vida y de tu mente. De tu vida completamente. Porque tú crees lo que Él quiere hacer en tu vida. Y vayamos a hacer esto práctico. 2 Corintios 6:16. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? 2 Corintios capítulo 6, versículos 16 y 17. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo ¿de quién? Del Dios viviente. Como Dios dijo. Noten, usted es el templo ¿de quién? Del Padre y del Hijo. Porque Él dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para que Dios y su Hijo moren en su corazón? Tiene que dejar atrás ¿qué? Todo ídolo. Todo ídolo. Todo pecado. Hay muchos que ponen la fe en el lugar equivocado y lo ponen en los ídolos. Cuando la palabra de Dios dice que pongas tu fe solamente en el único Dios verdadero y en Jesucristo a quien Él ha enviado. Tenemos que abandonar nuestros ídolos. Un ídolo es lo que ponemos delante de nosotros como primer lugar. Por eso lo que compartió nuestro hermano en la mañana, Cristo es el que tiene que tomar el primer lugar en tu vida. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir aquí nuestro Salvador? Nuestro Salvador dice, es tiempo de que tú te vacíes para que seas lleno de la vida de Cristo. Ahora vea el 17. Después del 16, mire lo que dice el 17. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué es lo que usted tiene? ¿De dónde usted tiene que salir? ¿De dónde? De la idolatría. Amén. Del pecado. Ahora miren el capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos ¿de qué? De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Vaciarnos para ser llenos de Cristo, del Espíritu. Pero tenemos que abandonar ¿qué? El pecado, la idolatría. ¿Por qué? Porque Él desea morar en tu mente. Él desea tomar control de tu ser. Pero usted tiene que morir para vivir. ¿Cómo nosotros tenemos que perfeccionarnos y limpiarnos? Aquí nos dice que es a través de que del temor de Dios. Y se nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6 y versículo 7 que tenemos que temer a Dios. Si nosotros vamos al libro de Salmos capítulo 119, en el versículo 9, nos dice cómo Él es que nos limpia, cómo Él quiere limpiarnos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y es más, póngale allí, quítele joven y póngale su nombre. ¿Con qué limpiarás tú tu camino?
con guardar tu palabra. Amén. Así es como nosotros nos purificamos. Y si nosotros regresamos al primer texto que leímos de Juan 14:23, que cuando nosotros guardamos su palabra, el Padre y el Hijo vienen a morar a nuestras vidas. No es solamente creer lo que alguien nos dice, sino que tenemos que vivir conforme a su palabra. Amen. Tenemos que limpiarnos de nuestra idolatría, de nuestros pecados. Cuando usted hace eso, usted permite que su Salvador, que Cristo, nuestro Mesías, tome posesión de su vida. Note lo que dice 1 Juan 5:12. ¿Por qué esto es tan importante? Porque esto es crucial, esto es de vida o muerte. Nosotros, si vamos nuevamente, tenemos que dejar a un lado ¿qué? Los ídolos y el pecado, para que Él pueda venir a limpiarnos a través de su palabra, para que Él pueda morar en nuestra mente y en nuestra vida. Note lo que dice 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Cómo usted se asegura de que tiene al Hijo en su vida? ¿Cómo usted se asegura de que Cristo está morando en su mente y en su corazón? Cuando usted abandona todo ídolo, todo pecado, se guía a través de su palabra, de la palabra de Dios, así permite que Él venga y more en su vida para que usted tenga vida eterna. Hay muchos que caminan creyendo que están vivos cuando están muertos. No seas tú uno de ellos. Entrega tu vida completamente a Él para que tú tengas vida eterna. La invitación que Dios nos hace en esta mañana es: ¿realmente Cristo vive en tu vida? ¿O solamente lo mostramos en una forma exterior? Donde todo el mundo puede decir: qué bueno y qué justo es esa persona. Pero por dentro aún no mora Cristo en tu corazón, en tu mente. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día donde tú puedes permitir que Él te limpie y que Él te cambie para que Él tome posesión de tu vida. Y que tú puedas tener el valor y el poder para serle fiel en todas las cosas. Noten, aquí dice en una forma presente. No lo dice en un futuro. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Porque dice: yo soy la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? Cristo. Amen. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano. ¿Quién es el pámpano? ¿Quién es el pámpano? El pámpano es usted. Porque la vid es Cristo. O sea, todo pámpano, o sea, usted es el pámpano, el branch. Usted es el pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ahora noten el versículo 3. Si usted está en Cristo, entonces aquí le está diciendo a usted y a mí que hoy estaréis limpios por la palabra
que os he hablado. Amen. ¿Cuándo usted puede ser limpia? ¿Cuándo usted puede ser limpio? Hoy día. Amen. Porque usted escuchó ¿qué? La palabra de Dios. Amen. Usted y yo podemos ser limpios hoy día, Amen. transformados. Y podemos permitir que Él tome control de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestra mente. Que Él tenga que quitar todo ídolo que haya en nuestra vida, en nuestra casa, para que Él pueda morar en nuestros corazones, nuestra mente. Yeah, that's the baptism of the Holy Spirit. Y ese es el bautismo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Es el bautismo que habló nuestro hermano más temprano. Que tenemos que morir ¿qué? Al yo. Para que Cristo more en nosotros. Amen. Para que seamos discípulos del Señor siguiendo ¿qué? Su palabra. Amen. Para que Él pueda ser el todo de nuestra vida. Volvamos nuevamente a Juan capítulo 15. Vamos a leer el versículo 4 en adelante. Noten, ahora que usted ha sido limpiado con su palabra y Él toma posesión de su vida, Amen. le dice a usted, permanece ¿en quién? En Él. Amen. Y yo en vosotros. Como el pámpano, the branch, Amen. como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece ¿en quién? Amen. En Cristo. Amen. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amen. Por eso es que Él quiere morar ¿en dónde? En su vida, en usted. Y fíjense el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podréis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Esto que estamos viendo hoy día es crucial. Es un punto de vida o muerte. ¿Quién vive en usted? Usted tiene la clave para poder vaciarse para que Cristo more en su vida. Hoy día el Señor ha hablado a sus corazones. Okay. Hoy día Cristo ha hablado a sus corazones y lo ha hablado a través de su palabra. Amen. Para que usted escuche la voz de Dios y tome una decisión. Amen. Pero esta decisión no solamente es para los que apenas están empezando, sino también es para aquellos que ya creen. Amen. Porque los escribas y los fariseos conocían, pero estaban vacíos. La misma necesidad es de cada uno de nosotros. Cristo desea morar en nuestro corazón. Amen. Abre tu mente, tu vida, para que Él tome posesión de tu ser. Que limpie lo que tiene que ser limpiado, cambiado lo que tiene que ser cambiado. Y Dios hará grandes cosas en tu vida porque Él morará en ti. La mayor necesidad del ser humano es Cristo. The greatest need,
the greatest need of the human being is to have Christ in our minds. Amen. Control fully, constantly. Que Él tenga un control completo, constantemente. Oh, yeah, amen. Hermanos, yo te invito a que tú puedas entregar tu vida a Él en arrepentimiento para que Él pueda llenarte de su sangre. En Efesios capítulo 5, nosotros vamos a ver de que este es un proceso que es continuo, no es solamente hoy día, sino que tiene que ir continuamente. Efesios capítulo 5, 5:26. Efesios capítulo 5, versículo 26. Noten lo que la palabra de Dios nos dice. Efesios 5, 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, una casa, tú, yo, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, sin pecado. En Juan 17:17. Y aquí nos muestra de que esto es diariamente, confiando plenamente en Él y en su palabra. Porque note lo que dice Juan 17:17. Santifícalos ¿en qué? ¿En qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo Él desea llevarnos al santificarnos? ¿Cómo desea Él morar en nuestra vida? Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. ¿Ustedes recuerdan Apocalipsis 3:20? Donde Él dice, yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Si alguno escuchare mi voz y abriere la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Porque usted tiene que escuchar la voz de Dios y abrir la puerta para que Él entre y que lo purifique y lo santifique y que le dé las bendiciones del cielo. Porque solamente en Él podemos tener la vida eterna. Sin Él estamos perdidos. Es tiempo de decisiones. Es tiempo de clamar a Dios. Hoy día es el tiempo. Porque hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Hoy es el día de la salvación. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 y 23. Ahora que usted ha sido purificado, note lo que dice la palabra de Dios. Habiendo purificado vuestras almas, note, por la obediencia a la verdad. ¿Cómo se purifica usted? Cuando usted obedece ¿qué? La palabra, la verdad. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora noten, fíjense lo que nos dice. Y esto fue lo que estudiamos más temprano, que nuestro hermano Manuel compartió con nosotros. Siendo que renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por eso se nos dijo que es necesario nacer ¿de qué? Nacer de nuevo. Todos los días. A través del agua y del Espíritu. Para ser transformados a su semejanza. Limpiados por su palabra. Por su grande amor y su misericordia.
Dios quiere que tomemos la decisión que se tiene que tomar hoy en día. Porque Él desea morar en tu ser. Él te desea tomar control de tu mente, de tu vida. Pero tú tienes que abandonar todo ídolo y todo pecado, viviendo conforme a su palabra, para que Él te santifique y te purifique. Amen. Glory on you. Tiempo de decisiones.